En primer lugar, obviamente, agradecer, saludar a todos y a todas los que están presentes en esta conferencia, los que están en nuestro país, los que están en otros países, Latinoamérica, España, eh, y fundamentalmente agradecer a Fernando Colina, que tuvo disposición inmediata cuando fue invitado para esta conferencia a poder participar. Verdaderos agradecimientos a Fernando. Verdaderamente fue así como contundente su decisión de participar rápidamente, cosa que, insisto, agradecemos. Quiero hacer una minimísima presentación. El protagonista es él hoy. Esta es una actividad que venimos realizando conjuntamente entre Proyecto Suma y Revista Atlas, ya desde todo este año, de actividades clínicas y actividades de presentación de casos y de conferencistas. En esta ocasión se suma La Revolución Delirante y la editorial Yoroi como organizadoras de esta actividad, a los cuales también les quiero agradecer. Fernando Colina es médico psiquiatra, además es ensayista, es escritor, es investigador, una cantidad gigante de artículos escritos, una muy buena cantidad de libros también. Voy a leer algunos entre ellos. El saber delirante, cinismo y discreción y desconfianza, deseo sobre deseo, melancolía y paranoia, las voces de la locura. Estos son como algunos de los libros que escribió Fernando, obviamente todos ultra recomendables. Fernando fue 20 años director del Hospital Psiquiátrico de Valladolid y escuché por ahí decir por él mismo que su mejor crédito, su mejor antecedente fue el haber cerrado conjuntamente con un grupo de colegas justamente ese hospital que él dirigía, haberlo desmanicomializado. También Fernando ha sido jefe de la unidad de salud mental del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Actualmente es integrante, orientador del colectivo de salud mental La Revolución Delirante. Y más allá de todos estos títulos, digamos, nos pareció interesante poder ubicar el tema de la reforma y la contrarreforma en España. Argentina está en el curso de los 10 años de reforma. Este año se cumplen 10 años, con una cantidad de tensiones, discusiones, tiranteses entre los que están a favor y los que no están a favor. Por eso nos pareció importante la voz de Fernando en esto, que es un protagonista esencial de la reforma en España y seguramente nos va a echar luz desde la perspectiva que él tiene pensada su teoría y su práctica, que si tuviera que reducirla así descomunalmente, diría que Fernando ha sido coherente a lo largo de toda su trayectoria en defender la perspectiva no de la cura en salud mental, no de la cura de los pacientes, sino más bien tratarlos desde la perspectiva de la desalienación, de la libertad. Y en esto ha sido siempre claro, concreto, e insisto con la palabra, coherente con esta posición. La fundamentación que tiene para sostener esta posición es enorme, cosa que se ha convertido, por lo menos para nosotros, en un pensamiento en relación al tema de la reforma absolutamente imposible de callar, porque
echa mucha luz en la perspectiva que tendrá inclusive la reforma en la Argentina. Nada más con esto, le paso la palabra a Diego. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, gracias por permitirme participar en esta actividad con el doctor Fernando Colina, que para mí es un referente, un faro que vengo siguiendo desde que era residente hace casi 15 años. Bueno, yo estoy acá un poco en representación de la revista Atlas y me parecía, no voy a agregar mucho más a lo que dijo Gustavo, sí me parecía importante insistir sobre el valor del pensamiento crítico que tiene toda la obra de Fernando Colina, y que en ese sentido nos hermana bastante con los amigos de la revista Atlas. Toda una obra que, además de todo lo que contó Gustavo, además de sus grandes conocimientos clínicos, psicopatológicos, creo que el estilo particular de Colina tiene que ver, en primer lugar, por eso yo siempre lo he seguido, con un gran valor literario, porque escribe realmente muy bien, y con un gran conocimiento de fuentes filosóficas, literarias, antropológicas. Yo con Colina aprendí que para ser un buen terapeuta hay que también aprender a salir del campo propiamente psicopatológico y tomar saberes de otras ciencias llamadas humanas, ¿no? Sin caer en una erudición vacía, que en ningún momento Fernando lo hace. En ese sentido, agrego a la gran lista de libros que mencionó Gustavo. Es interesante también, después lo pueden buscar en Google, todos los trabajos que ha hecho Fernando. A ver, voy a nombrar algunos. Fue director de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que está en internet y pueden encontrar muchos de los textos que fue sacando de a poco Fernando Colina, entre ellos, por ejemplo, entrevistas a grandes personajes de la cultura del siglo XX, como, recién me puse a revisar algunos, está Gadamer, Bátimo, Jean-Pierre Vernant, Remo Bodey, Susan Sontag, que después fueron compilando en 3 libros, si no me equivoco, ¿no? Con Mauricio Jalón, que de alguna manera son una representación de esta enorme acervo cultural que nos trae siempre Fernando. Las crónicas que él viene sacando hace muchos años en el diario, el periódico, como dicen allá, Norte de Castilla, que si no me equivoco todavía sigue sacando crónicas periódicas, las crónicas del manicomio. Son muy entretenidas y muy profundas, se las recomiendo, que también fueron compiladas algunas en un libro de Locos, Dioses, Deseos y Costumbres, que, si me permiten, aprovecho para preguntar al público a quién de ustedes se lo presté, porque desapareció de mi biblioteca. Seguramente lo tiene alguno de ustedes. Ha trabajado, bueno, con José María Álvarez, editando un montón de clásicos de la psiquiatría, ¿sí? Está la colección de los alienistas del Pisuerga, que es una colección hermosa, la vieja colección de la editorial Dor, donde han sacado, entre otros libros, El delirio en la clínica francesa, que es una joya, los clásicos de la paranoia. Bueno, más que nada eso. Y en síntesis, si yo podría decir una cosa que aprendí de Colina, es que él siempre lo repite con distintas palabras y distinto estilo, básicamente que los psiquiatras y los terapeutas, para ser buenos psiquiatras, buenos terapeutas, tenemos que ser conscientes que estamos hechos de la misma sustancia que hace sufrir a nuestros pacientes, que un buen psiquiatra, un buen terapeuta, para hacer bien su trabajo, tiene que estar un poco loco, ¿sí? O tiene que conocer la melancolía un poco de primera mano. Eso para mí han sido de las grandes ideas que he tomado y que para mí siguen siendo un faro en mi propia práctica con pacientes de todo tipo. Bueno, no os quito más tiempo, le paso la palabra a Fernando y bueno, muchas gracias por dejarme participar en esto. Adelante, Colina. Vale, pues buenos días. Muchas gracias
a Gustavo y a Diego por la presentación. Una presentación irreal completamente, como vais a ver enseguida en cuanto empiece a decepcionaros con mi presentación. Lo que yo pretendía era, un poco al hilo de lo que me comentó Gustavo, era hablar de la reforma y la contrarreforma que se puede estudiar en España o que hemos experimentado en España, y de qué modo este estudio o estos datos o estas contradicciones pueden servir un poco de comparación o de estímulo o de fuente un poco de inspiración para vuestro trabajo y vuestro problema. Yo me he leído la ley de salud mental argentina de 2010, esta que está ahí, más o menos pues la tengo de referencia en lo que estoy diciendo. Estoy hablando de mi experiencia personal y ha habido mi experiencia de estudio, y al mismo tiempo proyecto un poco y estoy comparando con la situación que supongo Argentina. Bueno, ¿qué fue? Yo voy a hacer tres partes. Una, ¿qué fue la reforma? ¿Cómo apareció la contrarreforma? Y algunas ideas acerca de cómo puede ser el futuro, qué necesitaríamos hacer en el futuro con respecto a la asistencia psiquiátrica. Naturalmente es una perspectiva crítica y entonces pues está sesgada en mis opiniones y en una corriente de pensamiento que en este momento pues se identificaría con la revolución delirante, con una psiquiatría crítica en general. Entonces cualquiera que me oiga, pues que tenga en cuenta esta consideración para sacar sus consecuencias y sus derivaciones, sus conclusiones, ¿no? Bueno, primero voy a hablar un rato sobre lo que fue la asistencia, la reforma de la psiquiatría, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 75 en un hospital psiquiátrico nuevo que heredó los pacientes del viejo manicomio, que decimos nosotros, aquí lo llamáis, he visto, neuropsiquiátricos o monovalentes. Entonces heredó una herencia de 700 enfermos que entró en un hospital psiquiátrico nuevo que yo creo que es el último que se hizo en España, ¿no? Es decir, ya como totalmente no tenía ningún sentido en aquel momento la creación y la construcción ya de un hospital psiquiátrico, y de repente en Valladolid lo hicieron, ¿no? Bueno, es una época entonces que ya desde el primer momento se empieza a hacer un trabajo de reforma y de desinstitucionalización de la institución en la cual nos hemos encontrado de repente puestos a trabajar, ¿no? Estamos ya en un ambiente de reforma. Estamos en un ambiente de reforma porque la reforma europea nace y empieza en los años 60. En España ya había experiencias iniciales y en los años 70 digamos que se proyecta. Hay que tener muy en cuenta que es una época muy belicosa, muy militante, muy rebelde, muy activa. Es decir, que fijaros que estamos en mayo del 68, es decir, que todo el momento empuja mucho a tener una cierta militancia, un activismo en este campo. Por otra parte, en España estamos en el borde. El caudillo, el dictador Francisco Franco murió precisamente en el año 75, pocos meses después de que se inaugurara el nuevo hospital psiquiátrico de Valladolid, que realmente era el antiguo, ¿no? Pues sencillamente se hizo un traspaso de pacientes, ¿no? Y entonces, pues también aquí el ambiente político y el ambiente de reforma pues era muy intenso, ¿no? Aquí no hubo una ruptura, sino una transición. Una ruptura podría haber en la experiencia italiana cuando legisla el Parlamento y aprueban la ley 180 que prohibía la edificación y la construcción y obligaba a cerrar los hospitales psiquiátricos. Aquí está muy próximo lo vuestro de la ley del 2010, pero tened en cuenta que en aquel momento digamos que el enemigo era mucho menos potente, ¿no? Es decir, no... El capitalismo tenía una alternativa, el muro no cae realmente hasta 1989, la ideología de izquierdas es muy poderosa y digamos que no está tan dividida como puede estarlo ahora, sino que enseguida se une y se aglutina, y todavía no ha caído este neoliberalismo que hemos conocido después, o esto que muchas veces han llamado aquí en España como que las nuevas generaciones son como hijas del régimen del 78, donde digamos que la transición y los pactos dominaron un poco la ruptura o el rompimiento un poco de las normas y de las reglas sociales, ¿no? ¿Qué es lo que había debajo de todo esto? La indignación que producía el manicomio. Es decir, que toda la reforma psiquiátrica nuestra nace en un ambiente muy político y en un ambiente de reforma de la indignación moral que producía la existencia de esos enormes edificios con 700 o 1000 personas en un estado de abandono completo.
ahí se inicia la desinstitucionalización, ¿no? Ahí empieza un poco el trabajo nuestro y el trabajo de todo el movimiento de reforma psiquiátrica. Y a partir de ahí el manicomio pues, se convirtió en una rémora que había que deshacer, ¿no? No se prohibió, en España no hay una ley que prohíba hacer nuevos manicomios, pero realmente sería absurdo, y la prueba está que, bueno, que en el año 2000 o 2000 y pico pues se cerró el nuestro, que fue uno de los últimos en cerrarse, ¿no? Y en la actualidad pues en España no hay apenas psiquiátricos, salvo alguno privado que existe, que bueno, recoge mucho tipo de pacientes y que en cualquier caso, bueno, te puede molestar un poco por la corriente que tienen y digamos que ciertas limitaciones de libertad, pero que no tienen nada que ver con el antiguo, ni en confort, ni en autonomía de los pacientes, ni en el trato humano que tienen, ¿no? Bueno, ese modelo, esa lucha por la defensa de los pacientes, pues seguía 3 modelos, que son los 3 modelos que hay de reforma de los que nosotros vivimos. Uno era el inglés, que tenía una perspectiva de comunidad terapéutica desde Mowell Jones, y sobre todo las experiencias también antipsiquiátricas de Line y Cooper, que más o menos pues todo el mundo conoce, ¿no? Es un modelo que nos quedaba un poco lejos, porque eran experiencias así más puntuales, y aquí todavía no había llegado tanto el ambiente de un trabajo muy similar al inglés. En cambio, estábamos muy pendientes de lo que pasaba en Italia, con Basal y en Trieste, y también muy pendientes de lo que sucedía en Francia, ¿no? Los modelos eran completamente distintos. En parte la cultura francesa era una cultura de psicoterapia institucional, quería mantener el psiquiátrico, estaba muy dominado por las corrientes psicoanalíticas. El hospital de Saint-Anne, del hospital de la Porte, donde estaba Jean Houry, pues era la referencia general. Lo que querían era tratar el hospital psiquiátrico para que fuera un centro de salud, pero no romper el hospital psiquiátrico. Eran muy críticos con la posición de Trieste, con la posición italiana, la que criticaban de no hacer psiquiatría, sino hacer solo trabajo social, que eran trabajadores sociales pero que no eran clínicos. A su vez, los italianos les decían que lo que estaban haciendo era utilizar las instituciones, es decir, el propio psicoanálisis, como una forma de digamos, un poco retorcida de conservadurismo y de mantener sus privilegios dentro de la institución. Es curioso cómo Houry está, en cierto modo, utilizando mucho el psicoanálisis, lo que se llamaba entonces psicoanálisis institucional, psicoanálisis sin diván, para mantener un poco el statu quo, aunque un poco, digamos, que limpiado o decorado un poco, pero que en el fondo pues, la institución seguía, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, que él psicoanalizara toda la plantilla, ¿no? Como una necesidad, digamos, de formación de los propios trabajadores. Bueno, esto da un poco una idea de en qué movimientos, con qué ideas nos estábamos moviendo y con qué ideas estábamos jugando, ¿no? O estabas muy francés, o estabas muy, muy italiano, o recogías cosas un poco más marginalmente de la alternativa inglesa, ¿no? En cualquier caso, aquí se llega a una ley nueva, que hay una ley general de sanidad, y entonces la psiquiatría, que no pertenecía a los sanitarios, sino que pertenecía a las diputaciones del Ministerio del Interior, nosotros dependíamos de la gobernación, toda la salud mental. Algunas veces hemos dicho en broma que es donde realmente debemos de estar, no en lo sanitario, que no se ha medicalizado en exceso, sino que necesitamos el control policial sobre nuestra propia actividad policial, ¿no? Bueno, puede ser una idea un poco extralimitada, pero en cualquier caso hay una ley general de sanidad de 1986 y aquí un poco como la vuestra estamos en el 86, la vuestra es de 2010, en esa ley general, porque aquí nunca se ha hecho una ley específica de salud mental. Ahora lo han querido hacer hace poco y ha habido una rebelión en contra defendiendo que la psiquiatría no necesita una ley específica, sino necesita las mismas leyes que haya para otros campos, ¿no? Que si hay una ley específica ya empieza la marginación en la propia ley, ¿no? Que es un riesgo, ¿no? Bueno, ahí ha habido mucho debate y de momento no la ha habido. Pero en la Ley General de Sanidad del 86 ya se define que la concepción de la enfermedad psíquica, si es que es una enfermedad, debe ser biopsicosocial, ¿no? He visto que la vuestra además añade características un poco económicas y políticas, dicen sus términos, ¿no? Bueno, eso no está recogido en la nuestra, pero sí que la atención tiene que ser comunitaria y que tiene que ser interdisciplinar. En eso es común, ¿no? Y también era muy, muy evidente en toda la reforma que no se podía romper el manicomio de golpe, sino que si no había una red sanitaria extendida y territorializada, tipo como el modelo francés de sectores, por territorios, que nosotros llamamos áreas de salud, si no había esa posibilidad, era imposible sacar a la gente de los hospitales y evitar que volvieran a entrar y que siguieran entrando.
Es decir, que tenía que haber centros de salud, tenía que haber unidades de rehabilitación, hospitales de día, centros de día, residencias, mini residencias, lugares donde toda esa población se pudiera desplazar y pudiera ser atendida, y lugares donde se pudiera paliar un poco el peligro de que se volvieran otra vez a llenar, ¿no? Bueno, eso, como veis, en cierto modo ha sido un éxito, y eso pues en la actualidad realmente, como os decía antes, no hay hospitales psiquiátricos, sino que las unidades de ingreso están todas en los hospitales generales, igual que la ley vuestra lo está marcando. Es decir, que hay un piso de los hospitales generales donde ahí están, digamos, los enfermos psiquiátricos agudos, y luego generalmente en muchos sitios hay centros de rehabilitación que llaman de media estancia, ¿no? Donde la estancia es más larga, pero que ahí se procura también que no se cronifiquen y que no queden estancos. No hay un sitio, no hay un depósito final, sino que uno se las tiene que ver con sus propios medios para tratar de que la gente esté atendida, y al mismo tiempo que esté atendida no caiga en el defecto, en el vicio de un ingreso residencial permanente, ¿no? Las residencias que se hicieron eran mini residencias, con la intención de que efectivamente no pasaran de 30 a 40 camas, siempre abiertas y siempre a disposición de más facilidad, con muchas contradicciones. La cosa no era tan bonita como la puedo yo estar pintando, pero en cualquier caso la red se extendió, los hospitales desaparecieron. Incluso este de Valladolid, que como decía Gustavo, yo me enorgullezco un poco de haber podido cerrar con el resto de los compañeros y del equipo que había allí, pues no dejó de ser un cierre muy tardío desde el punto de vista de lo que se podía comparar con otras comunidades o con otras provincias. Bueno, ahí es donde estábamos, ahí nos colocamos. Cuando se amplió la red, lo que se planteó es que había que tener unas sinergias muy claras entre lo social y lo sanitario. Eso se ha conseguido también en cierto modo, ¿no? Depende un poco de comunidades, pero digamos que la comunicación entre las unidades que son meramente sociales y las unidades sanitarias, pues el contacto, digamos que ha sido bueno, por lo menos se ha desarrollado. Luego cada uno, os podéis imaginar que todo está lleno de problemas y de contradicciones y de dificultades, ¿no? Pero digamos que el modelo se ha desarrollado, ¿no? Entonces ahí podemos decir que la reforma tuvo éxito inicial, ¿no? Quiso cerrar los manicomios, los cerró, quiso ampliar las redes y fue ampliando las redes y dotando las redes, y de repente ya llegamos a los años 90 y al año 2000, si queréis, por poner un jefe. Nosotros hemos vivido como un éxito llevar las unidades de agudos a los hospitales generales y ser una vez más, confirmando una vez más el tremendo problema de la psiquiatría y su legitimación como una especialidad más de la medicina. Es decir, la psiquiatría nace con ese problema y yo he vivido toda mi vida ese problema y lo sigo viviendo en este momento. La psiquiatría tiene que ser médica o no tiene que ser excesivamente médica. ¿Cuánto tiene que tener de medicina? O realmente cuánto, digamos que la institución médica y el corporativismo médico, el corporativismo psicológico, cualquier otro corporativismo, se convierte siempre en una rémora y en algo que tiene que estar continuamente legitimándose, ¿no? La psiquiatría, la parte más médica, trata con enfermedades sin lesión. Eso no existe nada más que en psiquiatría. ¿Qué es una enfermedad? Es una lesión física. Además, con el agravante de que cuando la psiquiatría tiene clara la lesión, como pasa con la epilepsia o como pasa con el Alzheimer, con la demencia, se lo pasa al neurólogo. Es decir, nosotros en España no atendemos a las demencias ni atendemos a los problemas y las complicaciones psicológicas de la epilepsia que les trata la neurología, ¿no? Es curioso y paradójico que estamos todo el día hablando de las causas biológicas de la enfermedad y cuando se descubren se las pasan a otro especialista, ¿no? Como si molestara y la psiquiatría tuviera que volver siempre en esa nebulosa de que son enfermedades, incluso enfermedades genéticas, pero que nunca se demuestra su causa, ¿no? Yo cuando empecé se estaba buscando un esquizococo en la orina de los enfermos, ¿no? Ahora la cosa es mucho más sofisticada y pasa por la radiología y pasa por inventos electromagnéticos de mucho calibre, ¿no? En cualquier caso, eso que dicen de lo muchísimo que ha avanzado la neuropsicología, y siempre pues yo con muchos compañeros decimos, pero ¿en qué ha avanzado durante todos estos años? Si no vemos el avance por ningún sitio. Pero bueno, ese es el contexto. Meterse en el Hospital General y ser una especialidad más lo consideramos un éxito porque suponía ya la ruptura total con el manicomio, pero efectivamente, ¿cuál es la conclusión? ¿Y cuál es mi conclusión en este primer tramo de los tres que yo quería exponer? Que nos metimos en la boca del lobo. Es decir, nos metimos donde está la forma más reaccionaria, más conservadora
de la psiquiatría, que es la forma más médica y más biomédica y más hospitalaria y más hospitalocéntrica y más institucionalizada, pero con otro tipo de institucionalización, ¿no? Bueno, entonces a partir de aquí, ¿en qué se convirtió aquello? ¿En qué se ha convertido? ¿No? A partir de aquí ya todo es muchísimo más controvertido. Es decir, hasta entonces luchar contra el manicomio y tener el respaldo de que estamos luchando contra el manicomio, pues era muy sencillo, siempre tenía razón, ¿no? De hecho, todos éramos muy jóvenes y enseguida tuvimos puestos, ¿no? Yo en el año 85, con 36, 37 años, era director de un hospital psiquiátrico. Hoy sería impensable eso, ¿no? ¿Dónde va este chaval, no? Es decir, cuando lo pienso, pues me veo como en el ridículo de aquella persona que estaba allí un poco dirigiendo aquello con aquella inexperiencia al mismo tiempo, ¿no? Solo muy animado por, digamos, por las motivaciones que había un poco, digamos, de rebeldía políticas y sociales, asistenciales, de liberar a toda aquella población, ¿no? Bueno, a partir de aquí, ya digo, las cuestiones son mucho más contradictorias. La figura, por otra parte, del psiquiatra insumiso y contestatario, pues se ha ido borrando mucho, ¿no? Antes prácticamente, no sé, te citaban a una cita en Madrid de psiquiatras y te decían, estaremos en tal sitio, y decías, no hace falta que me digas dónde estás, si nada más entrar se os ve cómo estáis vestidos. Sois psiquiatras antipsiquiatras. Es decir, todos tenían una fisonomía y eran numerosísimos. Éramos numerosísimos. Entonces eso prácticamente, contar hoy con esa especie de, digamos, de generaciones nuevas, de mires o pires, que tengan ese espíritu tan insumiso, contestatario, pues es un poco más complicado, ¿no? No existe, por lo menos aquí. Por otra parte, es una época donde empieza ya la idolatría a la ciencia, ¿no? A la psiquiatría basada en la evidencia, ¿no? Ahí hemos entrado ya ante un enemigo que es muchísimo más poderoso que las diputaciones o que el gobierno español en defensa de los psiquiátricos. Aquí realmente ya estamos ante estrategias biomédicas, estrategias sofisticadísimas, en las cuales cada vez que produces una alternativa, inmediatamente ellos la asimilan en una rapidez extraordinaria, pero la desvitalizan, la vacían, ¿no? Entonces empiezan a ser más comunitarios que nadie, empiezan a ser más rebeldes que nadie. Entonces tu lucha de repente se encuentra que es una lucha vacía, donde parece que estás luchando contra ti mismo porque tienes las mismas palabras, pero realmente son totalmente los contrarios, ¿no? Si queréis pasaría aquí actualmente en la política, que es que los partidos más de derechas critican a la izquierda en defensa de la libertad y a su vez los de la izquierda critican a la derecha en defensa de la misma libertad. Entonces la confusión ya no se sabe. La libertad donde la puedes poner, la confusión del lenguaje se hace mucho mayor, ¿no? Bueno, es lo característico de los tiempos, ¿no? En los años 80 aparecen también los CIEs y los DSMs y todo lo que eso conlleva, y el año 90 de hecho pues se llamó la década del cerebro, ¿no? Es decir, que el auge de la psiquiatría y de la biomedicina y de la neurología pues ha sido amplísimo y de hecho pues se ha convertido de la noche a la mañana en digamos, la ideología, la corriente dominante y hegemónica con grandísima diferencia, por lo menos en nuestro país, ¿no? Aquí en España no hay este lenguaje psicoanalítico que tenéis vosotros que puede incrementar un poco la subjetividad. No quiere decir que el psicoanálisis en sí mismo sea de izquierdas. Robert Castell decía que nunca lo era a nivel institucional, lo podía ser a nivel de personas, pero no como institución, porque las instituciones siempre son de derechas y los colectivos siempre son un poco conservadores, ¿no? Pero en cambio aquí en España esa formación subjetiva no aparece porque toda la psicología y todas las escuelas psicológicas son cognitivo-conductuales, todas son cognitivistas, ¿no? Entonces prácticamente ni en la formación médica ni en la formación psicológica el contacto con la obra psicoanalítica sucede, sino al revés, está desprestigiado y está considerado como completamente acientífico e incluso inútil, ¿no? Es la época también de lo supuestamente ateórico y ahistórico, ¿no? Es decir, somos puramente científicos, no tenemos teoría, el DSM es ateórico y además es ahistórico, ¿no? Bueno, y además se defiende así con desparpajo y con total impunidad, ¿no? Como si se pudiera defender que uno no tiene teoría, ¿no? Es decir, pues, el ateórico siempre es un teórico del conservadurismo más nato y del modelo más médico, no hay otra posibilidad, ¿no? Estamos con una psiquiatría más deshumanizada, mucho más medicalizada, y que atiende mucho mejor una demanda que no se pregunte por la responsabilidad de los propios síntomas y del propio malestar, ¿no?
sino que esas preguntas más subjetivas, más biográficas, más de narrativas, se consideran absurdas, y lo que quiero es que me cuentes tus síntomas, que yo te digo cuál es la enfermedad que tienes, dime tu síntoma, que yo te digo qué enfermedad tienes, y te digo qué fármaco es el que corresponde a tu malestar. Pero en cambio el sentido biográfico se borra de la actividad, ¿no? A esto fijaros que se suma otra cuestión importantísima, que es el poder de la industria, ¿no? La industria farmacológica ha invadido, ¿no? Supongo que a vosotros pasará igual, invadido aquí completamente todos los servicios de salud mental de una forma completa, ¿no? Se hizo dueño de los órganos de formación de los especialistas. Eso fue la primera actividad. Cada vez que llegaba un peer nuevo a un hospital, lo primero que hacían los laboratorios era invitarle a una comida y a una actividad para, digamos, que irles ilustrando y teniendo un modo de irse apropiando un poco de la mentalidad de los futuros especialistas, ¿no? Se hicieron dueños de la formación de posgrado, pero también de la de grado. Es decir, que en las universidades del catedrático, se decía del catedrático de psiquiatría, se decía en aquella época, ¿qué es un catedrático de psiquiatría? Un señor que no da clases, no sabíamos cómo se las arreglaba, que no investiga y que sencillamente trabaja las 24 horas al día para los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Entonces acertó a hacerse con todo eso, colonizó todas las cátedras y todos los hospitales, inventó enfermedades y las dosis terapéuticas que correspondían. Dirigió y dirige y financia todos los ensayos clínicos, elabora las guías de los trastornos. Es decir, son dueños, y si no lo hacen directamente, lo hacen indirectamente a través de sus personas afines, a través de crear las guías, y en esa manera dan un modelo de las enfermedades al público en general y a los profesionales en particular, ¿no? Controla todas las publicaciones científicas, al menos todas las publicaciones que estén incluidas con criterios de impacto. Yo que he estado dirigiendo la revista muchos años, o los compañeros que la han llevado durante otros muchos años, hemos intentado entrar en los índices bibliográficos, y ya nos advirtieron que era una tarea imposible, que dejáramos de dar la tabarra, porque jamás nos incluirían en esos índices de impacto nunca. Es decir, que esos están cerrados para una ideología muy determinada y muy concreta, que es la que domina y que la defiende esto. Y luego también una cosa muy importante es que modulan los exámenes, ¿no? Son ellos los que ponen los exámenes de generaciones futuras, es decir, son ellos los que exigen y los que modulan qué es lo que tiene que estudiar la gente para llegar a ser especialista. Y entonces ahí también intervienen y juegan un papel muy fuerte, ¿no? Fijaros que en cierto modo esto es lo que yo llamaba la contrarreforma, ¿no? Es decir, el modo como se presenta una defensa que no es que rompa completamente con la reforma iniciada, pero la empieza a desvirtuar, ¿no? Y empieza a impedir que la reforma siga avanzando por los caminos que debería de presentarse. Fijaros que si hay algo que por lo que yo veo se diferencia con lo vuestro, con lo que sucede en Argentina, es que aquí la contrarreforma vino como una forma de oposición a la reforma. En cambio, vosotros, en vez de contrarreforma, me parece que es una antirreforma. Es una lucha para que no se produzca la reforma siquiera, ¿no? Y vuestro enemigo no es nuestro enemigo, que nuestro enemigo entonces era muy sencillo, sino que vuestro enemigo es ahora precisamente ese bloque que ahora puede con nosotros perfectamente. Entonces, si puede con nosotros perfectamente cuando ya estamos desarrollados, no me cuesta imaginarme que también puede poder con vosotros cuando estéis intentando desarrollaros, porque es la misma eficacia poderosa que tiene todo el sistema institucional e industrial que está construido en torno de la salud mental, ¿no? Todos estos problemas de la salud mental y de la reforma y de la contrarreforma, si me permitís un poco de publicidad, están en este libro de Manuel Desviat, que se llama La Reforma Psiquiátrica. Yo creo que es el único libro monográfico que hay que trate la reforma psiquiátrica en España y en los países hispanoamericanos también, porque él trabaja mucho en Brasil y en algunos otros países, ¿no? Este libro se publica, está publicado, acaba de salir ahora en Argentina, con Enrique, lo estoy viendo ahí. Está publicado con el sello de la Revolución Delirante, pero es Pensódromo ahí el que le edita en Argentina, ¿no? Yo creo que de todos los libros que conozco es una referencia que es muy útil y fácil de leer, y que puede servir un poco de pista de todo esto que vengo diciendo yo, porque es una edición ampliada en la que ya tiene un capítulo dedicado a cómo es la contrarreforma y cómo ha sido la contrarreforma en España. Yo, mucho de lo que os estoy diciendo es un poco deudor de mi experiencia personal, de
digamos que mi actividad en aquellos años y también de la lectura de estos textos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que en definitiva se materializa? Pues lo que ya había anunciado Foucault con tiempo, ¿no? Que en la historia de la locura Foucault nos dice que cuando Pinel rompió las cadenas pasaron a transformarse en cadenas morales, ¿no? Con el tratamiento moral de la locura. Se rompieron los muros y apareció una especie de cerco y de prisión moral. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que la prisión ya no es moral, sino que la prisión es lo que se llama una cárcel química, una prisión molecular, se dice algunas veces, y después también la prisión simbólica. La prisión simbólica es todo el campo de la diagnosis. Es decir, el diagnóstico se ha convertido para nosotros en el enemigo público de la reforma. Es decir, mientras el diagnóstico siga siendo una necesidad y una obligación de diagnosticar una enfermedad sin lesión, obligatoriamente la cárcel simbólica se está creando. Es decir, se pasa a una psiquiatría cronificadora. El crónico ahora no es el crónico que está en el manicomio. El crónico ahora es el crónico que está incluido en esa prisión nueva que de repente la reforma ha construido acerca de que te construyen y te hacen un enfermo mental. Entonces, mientras existe el diagnóstico se convierte en el gran cronificador de la psiquiatría. Los crónicos ya no están en los manicomios, están en la casa y en los servicios de salud mental. Vamos a matizar todavía esto un poco más, ¿no? El neuroléxico no cura la locura, sino que la vuelve crónica. Dice un psiquiatra italiano, Piero Cipriano, que no sé si ahí leéis, un basagliano, pero que es muy interesante y es muy curioso. Es decir, el neuroléxico lo que hace es volverte crónico. Estas afirmaciones, tanto lo que yo puedo decir aquí ahora como lo que dice Cipriano, que os transmito, hay que matizarlas, ¿no? Es decir, todos nosotros hemos trabajado y trabajamos y vemos gente a la que mejoramos y no dejamos de dar neuroléxicos en casi ningún caso. Ahora una cosa es dar neuroléxicos de una manera y hay otra manera de dar neuroléxicos. Una cosa es dar neuroléxicos bajo el prisma de una adherencia al tratamiento, es decir, tú eres un diabético y tienes que tomar esta medicina durante toda la vida. Y otra cosa es dar el neuroléxico en el sentido de que obligatoriamente tienes que hacer una desescalada en cuanto puedas. Y que el neuroléxico no sirve para curar, sino para transmitir, mejor comunicarte con la persona y que la persona esté más tranquila. En ningún caso para curarla de nada, porque no hay nada que curar. Si no hay cosas que asistir y que acompañar, pero no curar porque no son enfermedades en sí mismas. Bueno, esto que sería como intentar salir de muchas maneras de esta psiquiatría, entonces que cuando uno dice que el neuroléxico no cura, pues hay que matizar un poco, que tampoco se está diciendo una cosa radical, ¿no? A lo mejor la frase es un poco provocadora, ¿no? Pero luego la realidad clínica pues te obliga obligatoriamente a distinguir que siempre hay dos campos. Uno al que le va muy bien el neuroléxico y al otro que le va muy mal. Cuando dices no quiero diagnósticos, ahora lo veremos con más detalle, hay gente que le viene muy bien el diagnóstico, pero al cambio a otros les viene fatal y les convierte en estigma y les aísla de la sociedad. Pues esto lo tenemos que tener en la cabeza para saber cuándo lo podemos utilizar y cuándo no, y nosotros mismos nos tenemos que regular en ese campo, ¿no? Esto también nos lleva a la realidad de que la reforma es una reforma permanente. O sea, que cada vez que hacemos una intervención psiquiátrica se convierte en algo iatrogénico, obligatoriamente. Es decir, que no hay manera de salir de ese círculo. Y si la reforma no es continua, pues entonces nos metemos, damos pasos hacia atrás y no volvemos otra vez a... Nos hemos metido en el hospital y ahora es... lo que defiende la psiquiatría crítica en nuestro país es salgamos del hospital lo antes posible. Vámonos de ahí, que ahí no pintamos nada. Ciérrense las unidades de agudo en los hospitales generales. Pero esto a los pocos días de estar dentro, ¿no? Ya se vio enseguida que habíamos salido del psiquiátrico y nos habíamos metido en otro mundo donde íbamos a quedar presos de otra manera distinta, ¿no? Entonces estábamos apresados de otra forma. Entonces la psiquiatría es eso, es una lucha continua, una lucha crítica y una reforma continua que no termina nunca porque nuestras actividades siempre son iatrogénicas, siempre crean efectos secundarios. Entonces hay que estar siempre cubriéndolas y rectificándolas, ¿no? A esto viene a cuento una frase de Walter Benjamin, que conoceréis, dice que jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie. Es decir, que cuando nosotros empezamos y presentamos una alternativa liberadora, debemos de saber que debajo de esa liberación al mismo tiempo estamos creando una cárcel. Y que no nos tiene que doler que nos lo critiquen y que nos tengamos que hacer un esfuerzo pronto de rectificación. No es que seamos inconsecuentes, es que es necesario y obligatorio abandonar pronto lo que ya se estaba haciendo y buscar otras alternativas
que no nos conviertan de nuevo en cronificadores, ¿no? Entonces, esa reforma permanente. ¿Qué pasó también? Pues que sencillamente, como se extendió la red, empezó también que de repente la red se encontró sometida a una demanda muchísimo mayor. Es decir, la red en la reforma se creó para atender a las grandes patologías. Y de repente la red se convirtió en una red asistencial de las patologías menores o comunes. Entonces estas son demandantes de atención y generalmente los psicóticos hay que ir a buscarlos. Entonces eso creó una contradicción entre los centros de salud que prácticamente los paralizó y los tiene paralizados, porque las consultas ahora, por la altísima demanda, tienen un plazo de demora grandísima, y las revisiones y las consultas sucesivas, pues a lo mejor te dan para 3 o 4 meses, ¿no? Entonces es imposible en esas condiciones hacer un trabajo un poco continuado y mucho menos atender a pacientes psicóticos, ¿no? Entonces hubo que empezar a buscarse cómo los pacientes psicóticos se les podría tratar de otra manera o de modo distinto fuera de estas unidades, ¿no? Otro gran problema que ha surgido y que cito aquí en este campo es una cuestión que ya se trataba mucho y discutía mucho en los años 70 y 80. Es decir, cuando salgamos a la comunidad, ¿con qué modelo clínico vamos a salir? Es decir, era la gran discusión que había acerca de la epistemología de la psiquiatría. ¿Cuál es nuestra clínica y cuál es nuestro modelo psicopatológico? Porque uno, si no tiene un modelo psicopatológico propio con el que pueda trabajar en la psiquiatría comunitaria, obligatoriamente va a elegir el más fácil, y el más fácil siempre es el biomédico. Y eso es lo que ha pasado, que actualmente la hegemonía del modelo biomédico es completa. Está en los que están trabajando en los hospitales y en los que están trabajando fuera de los hospitales. No se dio una alternativa con una psicopatología que se abandonó en su estudio y con una epistemología nueva, distinta, que pudiera permitir a los profesionales del futuro, una vez encaminada ya la reforma psiquiátrica, que la pudieran mantener también desde sus campos teóricos, ¿no? Y por otra parte hay que tener en cuenta que junto a la pobreza teórica que existe actualmente, nosotros en la clínica no vemos y oímos nada que no nos lo permita nuestra teoría. Es decir, que nosotros oímos de los pacientes lo que tu teoría te permite. Es decir, si no tienes la teoría, no oyes lo que están diciendo. No te enteras, no estás atento. No estás atento porque no tienes dónde coger esos datos objetivos para integrarlos en una concepción, ¿no? Entonces esa pobreza teórica, pues digamos que ha llevado siempre y ha conducido a que realmente el psiquiatra se convierte, la psiquiatría se haya convertido ahora en una pericia que decimos aquí es una pericia diagnóstica. ¿Qué hace psiquiátrica? Diagnostica, receta y deriva a otro sitio. Esto es lo que se está haciendo. Es decir, una vez que pone el diagnóstico, que es el instrumento simbólico del poder del médico, del poder del psicólogo, inmediatamente utiliza el siguiente poder, que es siempre la receta, que le es exclusiva, y al mismo tiempo se quita al psicótico de encima y le deriva a otro departamento, lo deriva al psicólogo porque habla, o le deriva a otro centro de rehabilitación, a un hospital de día, a un centro de día, ¿no? Este sería un poco el modelo ridículo, un poco exagerado, pero frecuentísimo, muchísimo más frecuente de lo que uno se puede imaginar, que está sucediendo y que sucede continuamente. Aquí, si me dejáis hacer otro poco de publicidad, yo creo que otra de las cosas que tengo que siento orgulloso es haber escrito con Laura Martín este manual de psicopatología. Es decir, me parece que es la primera vez que en cierto modo también está publicado ahí en Argentina, también con La Revolución Delirante y con Pensódromo, a través de Enrique, ese ya le tenéis a la venta, yo creo que alguno de vosotros ya le tendrá, ¿no? ¿Qué es lo que aporta este manual? Porque es un manual, nos parece a nosotros, que no responde a ninguna corriente específica, que está hecho de la psiquiatría clásica, de la fenomenología y del psicoanálisis, y que nos parece que es la herramienta fundamental para trabajar en una psiquiatría, en una clínica comunitaria y para tratar con locos libres. Es decir, hay una cosa llamativísima, que es que toda la psiquiatría clásica, toda la psiquiatría fenomenológica, pongamos Kraepelin, pongáis Bloiler, pongáis Gaup, ponéis Cleramont, está hecha con psicóticos presos, está hecha en cárceles, está hecha en manicomios. Es decir, los locos no son como están en los manicomios. Los locos ya han dejado de ser como eran en los manicomios. Yo no he vuelto a ver locos del manicomio, los he visto en Moyano,
cuando he estado de visita. Pero yo no les he vuelto a ver en España como eran así. El loco cuando está libre no es como, y cuando está libre y acompañado no es en absoluto como aparece en los textos de la psiquiatría clásica, ¿no? Entonces este texto yo creo que es un texto que busca eso, con qué modelo, con qué instrumento teórico se puede trabajar en lo que llamamos psiquiatría comunitaria. Llevo tiempo en la psiquiatría con gente libre y además enfocada a mayor libertad aún. Es decir, que el problema vuelve a surgir otra vez. Está siempre en Henry y está en toda la psiquiatría. Es una práctica, es una disciplina de la libertad. Es decir, que nuestra obligación no es curar a nadie, es desalienar y darles libertad. Facilitar que sean más libres, más independientes, más autónomos. Facilitar que se olviden de la psiquiatría y que salgan de la psiquiatría. Ese sería el objetivo. No lo vamos a conseguir como muchos. Pero si yo tengo como objetivo no curar a alguien, sino a ver cómo sale de la psiquiatría sin dejar de atenderle, no abandonándole, sino dejar de la psiquiatría como éxito. A través de mi trabajo y del acompañamiento que le he hecho, pues entonces ese sería un objetivo que nos parece principal. Luego, por otra parte, lo que ha sucedido también es que la psiquiatría más hegemónica actualmente también se define como psiquiatría comunitaria, ¿no? Pero hacer psiquiatría comunitaria no es eso. Hacer psiquiatría comunitaria no es trasladar el modelo médico a la comunidad. Eso es, la psiquiatría comunitaria es tener un modelo comunitario. Y un modelo comunitario de comunidad y de participación común de todos los presentes, no de una situación de medicalización y de convertir en la comunidad a las personas en enfermos, ¿no? Es decir, es hacer una práctica mucho más horizontal, ¿no? No es hacer un traslado y una exportación del modelo médico al territorio. Es decir, ya no estoy en el hospital general ni estoy en el centro de salud, me desplazo al territorio. No hago psiquiatría comunitaria, es al territorio, voy con el modelo obligatorio biomédico, ¿no? Buscando enfermedades y tratando enfermedades. Entonces ahí es donde digamos que la psiquiatría auténticamente comunitaria es una psiquiatría que tiene que tener una práctica mucho más horizontal, ¿no? He visto por algunos escritos vuestros que siempre hay un peligro ante esa horizontalidad, ¿no? Como que la gente pierde su posición profesional, ¿no? Yo creo que eso es una demagogia, ¿no? Aquí se intenta trabajar muchas veces más profesional y en algunos sitios pocos se ha conseguido y cada uno mantiene su profesión, digamos, si se quiere sus privilegios salariales, sus privilegios jerárquicos, pero trabajar en comunidad quiere decir, vamos a ver cómo somos interdisciplinarios y al mismo tiempo lo más horizontales posibles. Es decir, que se note lo menos posible las jerarquías. Eso es trabajar en el equipo y trabajar en la horizontalidad. No decir que todos somos iguales. Eso lleva a una utopía y al mismo tiempo es impracticable. Que inmediatamente vienen las resistencias personales y rompen, lógicamente, el equipo y la presencia de lo interdisciplinar, ¿no? Sino que esa práctica tiene que ser mucho más horizontal y al mismo tiempo tiene que tener una invitación a la comunidad. Es decir, y al mismo tiempo ya los usuarios. Hay que aprovechar el conocimiento, ese saber profano que llaman, de los propios usuarios. Y hay que incluirles dentro del servicio. Y al mismo tiempo recabar la ayuda de la comunidad para que la comunidad también participe. Es decir, eso que sería un modelo mucho más Trieste, si queréis, mucho más italiano, pues eso sí que sería auténticamente un trabajo en la comunidad, ¿no? Luego tú allí aportas tu modelo clínico. Y tu modelo clínico no puede ser el biomédico. Porque entonces volvemos otra vez a reducir todo a enfermedades, a tratamientos psicofarmacológicos y obligatoriamente deformar un poco todo el campo de lo que estaba presente, ¿no? Es decir, hay que abrirse a nuevos territorios y abrirse a nuevos actores siempre, ¿no? Es decir, abrirse a eso que decía Basaglia de la cultura de la diversidad. Eso es la psiquiatría comunitaria, ¿no? Un empuje hacia la diversidad, hacia la libertad, hacia la atención dentro de la comunidad, hacia la participación social y hacia la participación de los enfermos. ¿Qué modelos tenemos? Pues tenemos el modelo de diálogo abierto de Seikula y el modelo de Trieste, pues que serían los dos modelos junto a otros de Soteria y todos estos que hay, bueno, pero puedo decir dos y todos los que sean parecidos y semejantes a ellos, ¿no? Como referencia un poco de cómo deberían ser en este momento los patrones de atención en psiquiatría comunitaria. ¿Qué instrumentos tiene la psiquiatría más biomédica? Tiene 3 instrumentos, nos parece. Una, aparte del diagnóstico, claro, la psicoeducación, la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento. Por su concepción entienden coger a una persona e ilustrarla de cómo es su enfermedad. Es decir, tú eres un trastorno bipolar o un trastorno esquizofrénico y tienes que saber
que tu enfermedad es genética, que tienes estos problemas y que tienes que tomar siempre este tratamiento y tienes que estar adherido a ese tratamiento. Eso nos parece siempre, y que tienes que tener conciencia de la enfermedad. No, tienes que tener conciencia de que eres Diego. Lo que no tienes que tener es conciencia de que eres un esquizofrénico. Eso será otra cosa, otro tipo de conciencia. Será que tienes que tener unos problemas y la psicoeducación te tiene que ayudar a conocer tus síntomas, a conocer tus dificultades y a tratar de luchar con ellas. No a conocer que eres un enfermo y presentarte en urgencias como diciendo tengo un trastorno bipolar y me siento de tal manera. No, cuéntame tu historia, qué es lo que te ha pasado, ¿no? Eso parece que está como fuera de ese modelo, ¿no? Por eso esto está bien muy unido pues, a todo esto que hay, que enlaza ya directamente con lo que es la captación de enfermos, ¿no? Y como una leva de enfermos que se produce, ¿no? Todas estas unidades que hay de primeras crisis, que en principio parecen muy bien, porque digamos que mejor que atender a un psicótico lo antes posible, ¿no? Pero que por otra parte, al decir ya primeras, ya como que anticipa que va a haber segundas y terceras, ¿no? Y por otra parte se dicen primeras porque se coge al paciente y realmente no se interesa no mucho qué va a pasar después, sino que se le diagnostica, se le pone una psicoeducación y se le pone un tratamiento. Entonces muchas veces el sistema parece como que es una especie de recluta de psicóticos, ¿no? Y que es de una voracidad tremenda. Coge pacientes y si los diagnósticos no encajan, pues ahora han aprendido que si hago un diagnóstico dimensional de un espectro, ahí cabe todo. En el trastorno bipolar actual cabe de todo tipo. El trastorno que iban a poner de riesgo de psicosis, bueno, parece que se paró, ¿no? Pero sería otro ejemplo de lo que podía caber ahí. Ahí, digamos que esa voracidad, esa oralidad tremenda del sistema de incluir personas, ¿para qué? Pues sencillamente para convertirse en más enfermos. Los enfermos a su vez son consumidores de psicofármacos y al mismo tiempo son como cronificadores, ¿no? Es decir, de ahí la importancia que tiene de tratar que el psicótico no entre en el sistema y si está dentro, si puedo sacarlo del sistema mejor, si no puedo, bueno, pero mi objetivo tiene que ser sacarlo del sistema, ¿no? Muchas veces se dice que actúa el sistema como un pulpo, ¿no? Como una red, ¿no? Para cazar enfermos. Eso lo dijo Basaglia cuando visitó Estados Unidos. Dice que lo que se hacía en Estados Unidos con la psiquiatría era como una red para pescar enfermos. No para atenderlos, sino para pescarlos, para llevarlos hacia adentro, ¿no? Y mucho de ello sigue existiendo ahora, aunque sean sitios públicos, no sean sitios privados, ¿no? Bueno, pues en definitiva la lucha, lo que ha traído, las consecuencias que ha traído, aparte de todos estos problemas de que la psiquiatría se ha paralizado mucho la reforma, ¿por qué? Pues porque se han reducido mucho los servicios, muchos se han descoordinado. Precisamente Manolo Desviat, del libro de la antipsiquiatría, fue cesado fulminantemente en Madrid, se rompió la territorialización y en Madrid solo hay un único área, ya no hay las áreas que había entonces, la coordinación entre las áreas y del propio servicio se han perdido y entonces ahí se han dado pasos muy negativos. No sucede en todas las comunidades ni en todas las provincias, ¿no? Madrid sería en ello un ejemplo, pero sí que el recorte de ayudas pues ha llevado a una detención que se suma a la detención ideológica que produce el modelo biomédico. En cualquier caso, la consecuencia es que la psiquiatría se ha ido jibarizando, ¿no? Se ha ido haciendo cada vez más pobre, ¿no? Es decir, que actualmente la impresión que nos da la gente que ya hemos tenido muchos años de experiencia anterior es que nunca ha sido tan pobre como ahora en España. Es decir que el discurso existente psiquiátrico muchas veces es un poco vergonzoso, no se da nada. ¿Por qué? Porque el psiquiatra se ha convertido en esa pericia diagnóstica, a poner el diagnóstico a su servicio y a poner el diagnóstico al servicio de su propia especialidad, ¿no? Y del corporativismo específico y del mantenimiento del poder dentro de los servicios y dentro de todas las redes de salud mental, ¿no? Fijaros que muchas veces se ha criticado la antipsiquiatría un poco con el propósito probablemente de descalificarla, ¿no? Y de desacreditarla, ¿no? La antipsiquiatría no está contra la psiquiatría. La antipsiquiatría es una psiquiatría crítica más. Es decir, si uno lee el libro de Haussmann sobre las antipsiquiatrías, en el año 1650 el gobierno francés manda inspectores a ver los hospitales, los asilos, que dicen en Francia de los asilos, y si uno lee esos informes hechos por los inspectores, los podría ratificar con las mismas palabras en la actualidad. Es decir, que la psiquiatría crítica ya existía en 1850, 50 años de creación de la psiquiatría. La antipsiquiatría, que llaman antipsiquiatría,
no es una antipsiquiatría en contra de la psiquiatría, es una psiquiatría crítica, sin más, ¿no? Es decir, si la revolución delirante trata de hacer psiquiatría crítica, si la tachas de antipsiquiatría, ya sabemos lo que se pretende con ello: silenciarla, confundirla, mezclarla con procesos extralimitados, ideológicos e imposibles de llevar a la práctica, pero siempre es la misma posición, cuando nos parece que la no psiquiatría es la que encarna precisamente el modelo hegemónico de ahora, la que está hundiendo un poco la profesión. Es decir, si algo pretende una psiquiatría crítica es defender también la profesión, ¿no? Defender la profesión un poco y legitimarla, pero eso no puede dejar de hacerlo nunca, pero digamos que con otro modelo y con otras corrientes. No sé cómo voy de tiempo, si me dejáis 5 minutos más. 10 minutos más. 10 minutos más, perfecto. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos podemos plantear hoy ante toda esta situación, ¿no? De lo que fue la reforma, cómo avanzó en España, con qué ha chocado y qué detención tiene en estos momentos, tanto ideológica como de recursos, porque se han disminuido mucho las inversiones en los aspectos y en muchos sitios se ha roto el modelo. Y al romper el modelo no se ha dado ninguna alternativa, sino que se ha creado un caos y una confusión, ¿no? Tipo Madrid fundamentalmente, ¿no? Pues a lo mejor podemos hacer algún tipo de frases lapidarias también, ¿no? Para luego, digamos, descarnarlas un poco y ver lo que tienen de contradictorios. No hay crónicos, sino que los crónicos los hacemos nosotros. La demencia precoz es un invento. Gran parte de las patologías actuales son inventos terminológicos. Es decir, la psiquiatría siempre construye nuevos manicomios. Lo que hay que hacer es evitar la cronicidad que estamos provocando continuamente con nuestras actividades. El principio de prevención cuaternaria, es decir, no dañar, el primus non nocere, ese está por encima de cualquier otro principio de la bioética, por encima de la autonomía y por encima de la beneficencia. El no maledicencia es lo primero que tenemos que estar haciendo. Cuando estamos con un paciente, lo primero que hay que pensar es a ver cómo no le hago daño a esta persona. Eso es poner por delante la no maleficencia antes que a ver qué ayuda le voy a prestar a esta persona. Es decir, ojo, que mi ayuda va a ser negativa también. A ver cómo puedo evitarlo. Eso lo tengo que tener en la cabeza siempre como uno de los objetivos principales, e incluso privilegiarle como objetivo principal dentro de mi actividad médica o curativa, si se la quiere llamar así, ¿no? ¿Cómo es el arte de no intervenir? Es decir, ¿en qué consiste eso? El arte de no intervenir no es dar la espalda al enfermo, o decirle en una de estas visitas que se llaman de una primera visita de gran eficacia, en el cual convences a la persona que ha hecho mal, que está mal derivada y que ha hecho mal en venir ahí, que mejor que vuelva a primaria o que vuelva a su casa y resuelva sus problemas. Eso no es el arte de no intervenir, eso es quitarse a la gente del medio, ¿no? El arte de no intervenir es saber cómo consigo, interviniendo, dejar de intervenir. Y a ver cómo consigo que esta persona se pueda alejar lo más posible de mi influencia, de la influencia del sistema, ¿no? La influencia del sistema siempre va a tener un punto, como se prolongue, va a hacer un crónico obligatoriamente, ¿no? Es decir, en cierto modo la cronicidad no existe, solo existe el estancamiento. La gente se ha estancado. El enfermo crónico, pues le llamarás tu crónico, o le estarás haciendo tu crónico, pero como tal no existe como cronicidad. La calle está llena de psicóticos que no han tenido crisis nunca y no son crónicos, son sencillamente ciudadanos. Es decir, no hay una lucha, no hay una separación entre locos y cuerdos, sino que hay una comunicación de cuerdos y locos. Es decir, eso tiene que estar continuamente siempre en un intercambio y en una transmisión, en una línea transversal, ¿no? ¿Cómo consigo trabajar eludiendo el diagnóstico? Si eso es posible, pero debe ser un ideal siempre presente. Es decir, yo no... Ahora empieza a haber gente de estas reivindicaciones de los propios pacientes, de los que llaman supervivientes de la psiquiatría, que se presentan diciendo que yo vengo aquí a que usted me ayude, no a que me diagnostique. Por favor, no me diagnostique, ayúdame, pero no me diagnostique, no me ponga etiquetas. Conózcame usted como quiera con sus clasificaciones, y si no va a hacer una clasificación, pero no me ponga diagnósticos, porque yo no necesito diagnósticos, ¿no? Bien sabemos que hay muchos pacientes que muchas veces vamos a necesitar el diagnóstico. Primero porque el propio sistema, por lo menos en el nuestro, no te deja ni cerrar la historia clínica informatizada si no pones el diagnóstico. Pero claro, entre poner esquizofrenia y poner síntomas de inadaptación,
hay mucho de diferencia. Ponga usted el que sea menos hiriente. Otra cosa es que el paciente, hay pacientes que les viene muy bien el diagnóstico y te lo agradecen. Qué tranquilo estoy desde que sé que es esquizofrénico. Bueno, problema de identidad, pues naturalmente con una identidad suplementaria se mejora. Ahora es una identidad falsa, lo tenemos que saber, ¿no? Pero tampoco le puedes negar a un paciente grave, digamos, que busque refugio en ese diagnóstico y que esté muy a gusto. Pero tienes que saber que hay otros que les repele eso y los repugna. Entonces no puedes aplicar siempre sistemáticamente un mismo criterio, sino que tienes que estar siempre con criterios muy antagónicos y muy contradictorios. Entonces nuestra dificultad clínica principal, ¿no? También tienes que saber que muchas veces el diagnóstico te lo exige porque las prestaciones actualmente pues no se conceden si no tienen un diagnóstico. Y en el juzgado tampoco entienden de personas que no tengan diagnóstico y te lo van a pedir. Y una aseguradora va a hacer lo mismo. Entonces eso te tienes que hacer el diagnóstico, pero si lo necesita y necesita un diagnóstico fuerte para una de estas experiencias, tienes que hacer el diagnóstico un poco con consentimiento informado, ¿no? Esto molesta mucho la psiquiatría biomédica. Es decir, yo para ponerle un informe a una persona que es un bipolar, debo de pedirle permiso, porque eso tiene mucha trascendencia y tiene efectos secundarios. Y cuando hay efectos secundarios hacemos un consentimiento informado a las personas. Cuando los efectos secundarios son simbólicos, que la propia palabra histrionismo, esquizofrenia, paranoia, es una persona que le pones eso en el informe, en cierto modo está perdido, ya es el esquizofrénico. Entonces busca un síntoma que sea menor, si es necesario, y si con ese no te vale, porque si no, no le van a dar prestación, no va a salir mal parado en el juzgado, sin motivo para salir mal parado, pues acuérdalo bien con el paciente, y ten en cuenta y explícale bien todos los efectos secundarios y los riesgos que tiene que tener, ¿no? Porque si no hay que dar prioridad un poco a lo que él cree, ¿no? Los diagnósticos, dice, son performativos, crean las enfermedades. Es decir, son símbolos que crean una realidad. No solo definen una realidad, sino que la crean. Ese es el sentido performativo de la fuerza simbólica, de la cárcel simbólica que decía Foucault. Entonces, en esas cárceles, esa idea tenemos que tenerla siempre en consideración. Cuando yo diagnostico, estoy creando lo que estoy diagnosticando. Y esa idea la reifico, que dicen los filósofos, ¿no? Se convierte en una hipóstasis, se hipostatiza, ¿no? Es decir, ahí es donde nace el estigma, porque le da un nombre y además le crea una realidad distinta, ¿no? Eso sería lo importante. Entonces, obligatoriamente nosotros, si estamos trabajando en un equipo, obligatoriamente tenemos que hablar ese latín, esa lengua muerta, si se quiere, de que es el DSM o el CIE, ¿no? Es decir, lo tenemos que conocer, porque si no, no podemos hablar con los compañeros, ni estar en urgencias, ni estar con otros médicos. Pero una vez que lo hemos conocido, la clínica comienza no cuando se hace el diagnóstico, sino después del diagnóstico. Nosotros siempre les decimos a los médicos, mira, ya sabes lo que tiene esta persona, ahora olvídate de eso y mira a ver lo que le pasa. Es decir, el diagnóstico no es la culminación, como quiere la psiquiatría biomédica, yo le diagnostico y ahora le derivo, sino es el primer paso para poder hablar con los compañeros y yo tener una orientación sobre lo que le está pasando a esta persona para inmediatamente después empezar a trabajar con él y hacer clínica de verdad, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos de estas cosas de consentimiento informado y todas estas, no, tampoco hay que ser muy ingenuo, ¿no? Es decir, que todos sabemos que estamos continuamente manipulando a los enfermos. Entonces eso hay que saberlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos continuamente ejerciendo una violencia con la psiquiatría. La psiquiatría es tremendamente violenta. Los dos premios Nobel que hay en psiquiatría son el que inventó el electrochoque y me parece que la cura del paludismo, ¿no? Son barbaridades terapéuticas y esas barbaridades han sido siempre premiadas, ¿no? Nosotros somos agentes del poder social y el poder social nos exige a nosotros que nos convirtamos en controladores de ciertas cuestiones. Entonces, lo primero que hay que saber es admitir esa función que tenemos, porque si no la admitimos y nos molesta y decimos que no la tenemos y pronunciamos a ella, al final la acabamos practicando como escondidas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, de esa manera no frenas la violencia. La violencia la frenas cuando te sabes agente del control social y pones ese trabajo a favor del paciente al que se le quiere controlar, para evitar que se le normalice. A ti te contratan para que normalices a la gente. Y la gente obligatoriamente no necesita ser normalizada.
sino que muchas veces lo que necesita es que sea admitido en su excepcionalidad, ¿no? Entonces, admitidos en esa excepcionalidad, yo ya puedo hacer clínica con él. Pero yo tengo que saber, primero, que ejerce un puesto de violencia, y la violencia la ejerce precisamente de tal manera que nosotros, por eso decíamos que antes estábamos mejor en el Ministerio del Interior, digamos, porque teníamos nuestro control. Es decir, los ingresos involuntarios, la consecuencia de toda esta reforma, parada o contrarreforma, es que el ingreso involuntario aumenta, que los tratamientos involuntarios forzosos se aumentan, que el electrochoque aumenta, ¿no? Exponencialmente en España, ¿no? Y al mismo tiempo decimos, bueno, si la actividad comunitaria es todo lo contrario de eso, porque eso son acciones muy violentas que no respetan la libertad de los pacientes. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Saber que soy un mantenedor del orden social y disciplinar y que me pagan para eso, pero al mismo tiempo que yo tengo capacidad para poder, digamos, que suavizar y modular esa actividad, no para negarla. Yo soy peligroso. Y el hecho es que cuando el juez va a la unidad de agudos a ver si el ingresado, aquí en España es obligatorio que vaya al juez, van a la unidad, no siempre van, ¿eh? O sea que ni ellos mismos cumplen muchas veces la ley. Y cuando van, no van a ver si el paciente está loco o no está loco, sino a defender al loco de la fuerza y la potencia y de los posibles excesos del psiquiatra. Va a ponerse en nombre del Estado, se pone a defender la libertad del loco. ¿Contra quién? Contra el psiquiatra. Para evitar que realmente ejerza un poder extralimitado que aquel que le ha concedido la Constitución y la ley de poder ingresar a la gente involuntariamente, ¿no? Bueno, pues eso es otra cuestión que hay que tener siempre, siempre presente, ¿no? Y no solo es esa forma de violencia exterior, sino toda la violencia que había empezado a decir un poco de interior, ¿no? Hay muchos tratamientos que no se ponen, sino que se infligen, ¿no? Creo que hay mucha gente que en la ley vuestra se ha indignado con que ponga tortura o castigo. A mí me parece totalmente coherente, ¿no? Porque uno ve la realidad y mira a la derecha y a la izquierda cuando está en cualquier unidad o servicio de psiquiatría y lo único que ve es violencia. Siempre violencia. Violencia del sistema y violencia personal. Muchas veces oyes cosas y dices, pero ¿cómo le he podido decir eso a esa persona, ¿no? Y al mismo tiempo te dices, joder, habré dicho yo lo mismo. Digo, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Tengo que vigilar estas cosas porque te pueden salir sin querer, ¿no? Esa violencia menor, sutil, quizás es la más dañina, ¿no? Que está presente en nuestro lenguaje, en nuestras preguntas, en las recetas que hacemos, en la estructura del sistema, el paternalismo que muchas veces demostramos, ¿no? En ese buenismo con que muchas veces aparecemos en las consultas, ¿no? En ese no darnos cuenta de que estamos continuamente persuadiendo, manipulando, chantajeando a los enfermos, maniobrando. Es decir, o te pones la inyección o te va a tener que ingresar. Joder. A lo mejor lo tienes que decir, pero no es bonito estar chantajeando a la gente, a los ciudadanos de esa manera, y menos a un ciudadano supuestamente un poco más débil y más frágil en algunas circunstancias. Y eso es una actividad permanente en nosotros, ¿no? Somos directores de conciencia. Eso nos acerca muy mucho al confesor y al padre de la iglesia, ¿no? Pues que es un psicoanalista o que es un psiquiatra, un director de conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de las conciencias también, ¿no? Todo esto que se llamaba ya psicopoder, ¿no? Para juntarlo al biopoder que defendía Foucault, ¿no? Bueno, estos son dos aspectos también presentes permanentemente en nuestra actividad. Bueno, yo creo que me corto aquí porque si no sigo diciendo barbaridades o cosas fuera de razón o de sentido y os enfadaréis conmigo. Bueno, gracias Fernando por tan generosa exposición. Abrimos el espacio de comentarios. Martín Nemirovsky. Fernando, muchísimas gracias. Realmente excelente la disertación, como siempre. Nunca nos defrauda, aunque quiera disimularse melancólico, ¿sí? No nos defrauda, ¿sí? Quería hacerle una consulta. Usted decía acerca de que los psiquiatras somos controladores de ciertas funciones y el control social. Una de las cosas que venimos viendo en la medicina es que cada vez es más litigiosa y la medicina es más defensiva, la medicina en general,
y termina pidiendo análisis, diagnósticos para tratar de evitar el litigio. La psiquiatría no es menos de eso, y hoy por hoy muchas veces en parte de la función se le pide que dé garantías de la peligrosidad de la gente, tanto para sí mismo como para terceros. Entonces esto es que una persona no se suicide o que una persona no ocurran algunas cosas desafortunadas como algunos magnicidios, ¿sí? O algunos asesinatos, que son probablemente pocos, pero que generan realmente un gran revuelo. Siempre se está preguntando quién es el psiquiatra que atendía a esa persona. Entonces, esto ha generado, sobre todo uno ve en las personas jóvenes, el miedo que representa la responsabilidad a la cual nosotros tenemos que tener para dar garantías, ¿sí?, de la seguridad de las personas. ¿No es esto algo que contribuye, ¿sí?, a la cuestión asilar? Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que contribuye directísimamente. Y contribuye directamente a la elección de un modelo más sencillo, más cómodo y más protector. Yo creo que los psiquiatras, aquí es lo que decimos, se pueden dividir en dos campos, ¿no? Siempre radicalizando un poco y exagerando, ¿no? El que no se asusta ante las crisis y el que quiere yugular las crisis a toda fuerza. Es decir, hay modelos de intervención en el cual si una persona va a tener una crisis, yo le voy a poner más medicación para que no tenga una crisis. Y en cambio, yo puedo propugnar que lo que hay que hacer es bajar la medicación siempre que se pueda, aun con el riesgo de que tenga una crisis. En una persona que no la conozco. Cuando ya la conozco ya varias veces, ya sé, conozco mucho mejor los límites en los que me puedo mover. Pero con una persona que desconozco, que empezó a poner un tratamiento neurológico que es un psicótico, yo creo que es el sistema, tal y como planteas tú, te va a empujar a la adherencia al tratamiento. Y a decir a no bajar el tratamiento, a que continúe con el tratamiento toda la vida, porque así evito las crisis. Y si evito las crisis, evito también al mismo tiempo, defiendo mi prestigio y mi reputación. En el informe ese de 1860 y tantos, y los que son varios, una de las razones que alude el inspector acerca de por qué se sujetan tanto a la gente y la aíslan, y el aislamiento antes era, bueno, lo sigue siendo, pero era capital en cuanto se llegaba a un hospital psiquiátrico, dice, es sencillamente para defender la reputación de los médicos, para evitar que pase esto. Es decir, nuestra clínica es una clínica de riesgo y nosotros nos podemos diferenciar entre el que está dispuesto a correr más riesgo y el que está dispuesto a correr menos riesgo. Naturalmente la gente que está en formación, fíjate que antes salir a pasear con los enfermos, tomarte un café con ellos, dar una vuelta con ellos. Muchas veces aprendes mucho andando con un psicótico, subiéndolo en el coche y dando una vuelta con él en el coche, que le llevas ahí sentado y va viendo un poco el paisaje, que en una conversación de tú a tú en un despacho. Eso lo cortaron de raíz en cuanto se llegó al Hospital General. ¿De quién es la responsabilidad si se escapan? Entonces dijeron, es que no se escapan. Es que aquí no hay nadie preso, pero claro, asumir eso, la gente se aleja, no se escapa, ¿no? Era una broma que se decía, ¿no? Le da un permiso y una vuelta, se ha escapado, no se ha escapado, se ha alejado. ¿Y ahora qué hago? ¿De quién es la responsabilidad? Pues de él. Pero es que está ingresado involuntario, da igual. El juez no te obliga a que le retengas, sino que te permite que le retengas. Entonces eso inmediatamente se subvierte, se convierte en algo distinto y a la gente que se está formando le entra tanto miedo que naturalmente se convierte inmediatamente en un psiquiatra, digamos, protector y defensor y cuidadoso de su responsabilidad y de sus litigios y de lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, eso es uno de los grandes efectos que hay, es uno de los grandes efectos de la medicalización, ¿no? Antes, fíjate, era muy frecuente, nosotros en el hospital psiquiátrico, de repente un paciente te empuja o te pega, bueno, te pega, no es que te pegue, bueno, tienes un pequeño encuentro con él o te asusta, una cosa de estas, ¿no? Cuando estábamos en la reunión, tú podías preguntar al que había sufrido el percance, de decirle, ¿y qué es lo que hiciste mal? Es decir, si es porque tú has perdido el sitio. Es decir, puede ser de mala suerte o de mala circunstancia, ¿no? Pero primero hay que pensar que a lo mejor tu intervención no ha sido la más adecuada. No has medido bien la distancia, has dicho lo que no debías decir, has molestado, no lo has sabido decir. Entonces en la reunión se decía, ¿qué habré hecho? Con el fin de aprender,
no de culparte por haber hecho eso, sino que en esa vas haciendo un aprendizaje de cómo te acuerdas. Tú en una reunión de ahora vas y si han pegado a alguien o lo han empujado o le han amenazado, dices, ¿y qué has hecho para que lo hagan? Inmediatamente van al sindicato y te denuncian. Entonces no lo puedes decir, pierdes completamente. Eso es inviable, no se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabaja a la defensiva. A la defensiva y como responsabilizando al sistema o al otro o al paciente, no a ti. Entonces, si alguien se suicida, pues entonces la culpa es tuya que se te ha suicidado. Yo voy a evitar como sea que se suicide. Y bueno, hay suicidios que la gente se arrepiente a las pocas horas. Esos debes evitarlos. Para evitar un suicidio planeado durante años y que uno tiene la conciencia delante, pues no creo que sea nuestra misión específicamente impedirlo. Será acompañar a ese paciente para ver si en ese acompañamiento consigue otras soluciones. Pero naturalmente hay que tener en cuenta que, claro, a mí me pueden criticar que, es decir, ingresa un paciente mío. Lo primero que van a decir en la unidad es decir, claro, como le ha quitado el tratamiento, yo eso lo puedo soportar, porque ya estoy fajado en la psiquiatría, ¿no? Estoy fajado en la psiquiatría con el loco y con los compañeros, ¿no? Y digamos, bueno, no tiene su reputación o su prestigio, pues bueno, te puede molestar más o menos. Pero una persona que está en formación, eso es paralizante. No lo puede hacer. Una persona que está en formación, el otro día me decía, un hombre, si no fuera PIR, lo haría. Pero siendo PIR no me atrevo. No me atrevo porque mañana me machacan. Si hago esto, ¿no? Entonces eso es un poco el contexto en el que trabajamos, que es propio de lo biomédico, por otra parte, y es propio de la contrarreforma, y es propio de esas amenazas que he leído también vuestras. Digo, hay un asesinato y parece que el asesinato son 1000 asesinatos, que están continuamente dándole vueltas al asesinato. Oiga, pues si está demostrado estadísticamente que los enfermos psíquicos son menos peligrosos, menos violentos que la media de la población normal. Lo que pasa es que a lo mejor sus actos no los entendemos. Si me quitan la cartera, sé que el que me ha quitado la cartera lo que quiere es un dinero. Pero si me empuja un psicótico por la calle, basta saber. Yo no entiendo lo que lleva ese señor en la cabeza. No me puedo poner en su lugar, ¿no? Javier Fabricín hace una pregunta que la leo. ¿La dinámica reforma contra reforma implica una trayectoria continua? Es decir, ¿supondría una evolución interminable sujeta a ajustes permanentes? ¿No existiría algo así como la reforma definitiva? No, yo creo que esa es la definición principal. La reforma es una reforma continua. La psiquiatría crítica es una psiquiatría que nace desde el comienzo. Es decir, fíjate, Pinel nace con un acto de liberación. Y a partir de ahí todos estamos obligados a actos de liberación. Lo que pasa es que Pinel quita unas cadenas. Nosotros, cuando hicimos la reforma aquí en España, quitamos los muros. Ahora tenemos que quitar otras cosas. Ahora nuestro proyecto tiene que ser luchar contra estos muros simbólicos y estos otros muros de tratamiento que hay. Entonces eso no va a acabar nunca. Después de eso, cuando intervengamos en algo, va a haber otra... Vamos a convertirnos en cronificadores con este nuevo sistema. Entonces van a aparecer siempre aspectos negativos. Habrá que volver otra vez a replantearse. Es decir, que una actitud de reforma yo creo que constituye una esencia de nuestra profesión. Es decir, que cuando uno se define como psiquiatra crítico, quiere decir que es que no va a terminar nunca de criticar no lo que hacen los demás, sino lo que él mismo está haciendo. Porque se va a convertir pronto en un cronificador también, ¿no? Si no admite una modificación permanente, ¿no? Siempre hay que estar ratificando. Y esperando. Una cosa que ha pasado aquí en España es que después de nosotros protestamos contra todo el mundo, ¿no? En cambio nosotros los de mi generación no hemos vivido gente que protestara contra nosotros. Y ahora cuando hay un esbozo de protesta, ves que la gente se rasga las vestiduras. Y dices, pero ¿de qué te quejas? Si esto que te ha dicho este, lo has estado diciendo tú durante 20 años contra otro. Entonces ahora te tienes que aguantar. Porque ahora estás tú cronificando y ahora estás tú retrasado. Ahora aguanta este joven que viene a cantarte a los 40. Y mira a ver si tiene un poco de razón. Pero no le eches porque le necesitas. Los locos no están ahí solo porque son como una reserva, un efecto secundario nuestro de la cultura. Son necesarios. Su pensamiento es necesario. Están ahí para algo. La calle está llena de locos. Un psicótico no es un enfermo. Un psicótico es un ciudadano.
Y de esos ciudadanos que tienen una configuración psicótica, algunos vienen a la consulta. Y a ese le llamamos clínicamente enfermo. Pues es igual que si como configuración nosotros somos todos neuróticos. Pero ¿quién es el neurótico clínico? Pues el que va a consultar con un clínico. Agobiado por su angustia o sencillamente porque en un momento determinado, por formación o por lo que sea, pues se pone en contacto con un clínico. Nicolás Morales levantó la mano, creo. Adelante. Hola, bueno, solamente quería saludar a Fernando. Yo lo escuché en la Revolución Delirante en Barcelona el año pasado y quería aprovechar el espacio para hacer una difusión de una experiencia que estamos cerrando recientemente en Barcelona. Bueno, yo ahora estoy en Chile, en Santiago, pero es un proyecto que se hizo entre la Universidad Rovira Virgili de Tarragona y la UOC en Barcelona sobre psicofármaco, desde la antropología médica y bueno, con otras disciplinas también. Y tenemos un sitio web para compartir esta información y muchas otras cosas que Fernando ha mencionado en torno al rol del psiquiatra, a cómo enfrentar la disidencia también desde los usuarios, desde, en el fondo, todo este tema político que no lo he dicho así, pero que cruza toda su reflexión. Pues solamente anuncio esto, que lo voy a poner en el chat como el link de la página web donde está toda la información. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a ti. Gustavo Guardo, que es el presidente de Proyecto Suma, pregunta cuál ha sido el papel de los medios en la reforma contra reforma en España, de los medios de comunicación. En cuanto a la reforma, yo creo que bastante neutrales, incluso favorables, en la época de la reforma. Hombre, pues había siempre periódicos, pero luego la cuestión en contra, ¿no? De un poco del movimiento de la cuestión más franquista, ¿no? Pero luego toda la prensa, como era una prensa muy de izquierdas, pues entonces siempre tenías una ayuda. Tú bajabas a la prensa y contabas lo que estaba pasando en el psiquiátrico y enseguida te informaban y lo magnificaban un poco y lo enfocaban bien. Pasada un poco la reforma y la contrarreforma, pues ahora ya estamos en un momento distinto, ¿no? Es muy difícil que en El País, por ejemplo, que digamos que sería como un periódico menos conservador o más de izquierdas, o lo era antes, es muy difícil que salga un artículo, puede salir, y sale, ¿no? Que salga un artículo dando la razón a una psiquiatría más comunitaria y quitándosela a la psiquiatría biológica, ¿no? Es muy complicado. También es cierto que, bueno, que los medios de comunicación actualmente pues, se deben también mucho pues, a la industria, a la banca, y tienen unos condicionantes económicos pues, en general muy conservadores, ¿no? Y entonces la industria farmacológica pues, es poderosísima, ¿no? No es un enemigo cualquiera, ¿no? Y potencialmente pues, son lobbies muy poderosos que tienen influencia en todos los campos, ¿no? Entonces, pero tampoco es que sean excesivamente belicosos con nosotros, ¿eh? No. Las noticias así un poco muy sensacionalistas que pudiera haber, yo creo que esas están bastante controladas, ¿no? Si la gente pone que un esquizofrénico ha matado a no sé quién, corre el riesgo de que inmediatamente bastantes personas critiquen al periódico o al periodista diciendo que no ponga, que no cree estigma él mismo, ¿no? Que ponga que un ciudadano o que alguien que tiene un tratamiento o cualquier cosa, pero que sea bajo, ¿no? Hombre. Generalmente siempre la noticia está un poco sesgada en contra del sufriente, ¿no? Pero bueno, en sí no es un tema que asuste aquí, ¿no? Puedes encontrar medios muy favorables, ¿no? Y ahora con las redes sociales pues puedes encontrar blogs de pospsiquiatría y de psiquiatrías alternativas y de todo tipo de planteamientos con muchísima facilidad, ¿no? Queda una última pregunta y luego vamos con Gustavo Lipovetsky y Diego Costas para cerrar la conferencia de hoy. Fernando Muñoz pregunta, abandonar el modelo biomédico es imposible, pero encontrar un punto intermedio puede ser una solución. El modelo que propone Moncrief de fármacos centrados en síntomas y no en enfermedades, sumado a un tratamiento interdisciplinario y horizontal, ¿podría ayudarnos a avanzar en este proceso? Sí, seguro. O sea, si estamos ya relativizando un poco
el psicofármaco y encima podemos relativizar un poco el diagnóstico, que ahí no lo ha comentado, y establecemos una línea más interdisciplinar y más horizontal, pues seguro que vamos por buen camino. Otra cosa es que eso luego nos meta en un sistema, pasado un tiempo, que se convierta en una rémora también. Todo lo que hacemos acaba siendo una rémora para una actividad nueva. Pero ahora si me dices que cuál es el mejor uso del medicamento, pues yo te digo el menor tiempo posible, la menor dosis posible y de acuerdo con el paciente y consensuándolo con el paciente. Es decir, hay que llegar a un acuerdo de tal manera que diga, mira, si te tomas estas gotas estás mejor, pero estas que te estás tomando me parece que son pocas. Yo te recomendaría estas otras. Pero tú qué dices, pocas, pues pocas. Tú corres este riesgo, pero tienes que consensuarlo, tienes que pactar. Bueno, que ahí de repente chantajeas un poco, pues bueno, también lo tienes que decir, pues, te estoy amenazando, te estoy chantajeando. Hay maneras de chantajear muy crudas y hay otras maneras de chantajear que un poco si las añades con cierta gracia o cierta libertad, pues cuelan mejor, ¿no? Y digamos que no humillan tanto a la persona, ¿no? Pero eso sí que sería eso sí que es una vía, ¿no? Es decir, la lucha frontal contra el biomédico está perdido, es hegemónico completamente. Por lo menos aquí en España es total, ¿no? Es decir, las experiencias de psiquiatría crítica cada vez son más aisladas. Están por ahí perdidas. De vez en cuando de repente tienes mucha audiencia, ¿no? Entonces te parece como que todo va a cambiar, ¿no? Oh, ya hay mucha más gente. Pero mientras la formación no cambie, todas las generaciones sucesivas de profesionales van a ir por esa vía. Gustavo Lipovetsky. Por eso nosotros cuando hicimos el manual lo hicimos como resultado de unos cursos que estábamos dando de psicopatología, ¿no? Y cuando ves que la gente llena el curso, dices, joder, ¿cómo va a cambiar todo, ¿no? Pero realmente cuentas y comparado con los miles de personas que están en formación, pues es una minoría. Pero al mismo tiempo te sientes muy apoyado con ese tipo de personas, ¿no? Nosotros le queríamos hacer el año que viene otra vez en Barcelona, pero aprovechando las redes también online y hacerle un poco dirigido también a Hispanoamérica. Si sucediera, pues lo comunicaríamos por las redes o como fuera para que estuvierais atentos por si os interesaba, ¿no? Porque el manual nace de ahí, de unos cursos dados a gente en formación, ¿no? A psiquiatras y psicólogos fundamentalmente, ¿no? Tratando de establecer otros criterios psicopatológicos, ¿no? Y ordenarlos, de tal manera que, bueno, que dentro de su complejidad, pero fueran sencillos. Nosotros siempre citamos, hay una vez que se levantó un MIR, estaba en el MIR de tercer año, ¿no? Y dijo que nos daba las gracias porque él siempre había trabajado, estaba trabajando, llevaba 3 años ahí, había hecho psiquiatría, había empezado psiquiatría por vocación. Dice, y cada vez le parecía más ridículo lo que hacía. Dice, sin perder el respeto a nadie, lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Dice, yo tenía la idea de que la psiquiatría era una especialidad muy compleja y me he encontrado con esto, que llevo 3 años trabajando y, dice, y para mi juicio haciendo el tonto, diciendo cosas muy bobas. Dice, ahora cuando he venido al curso me he dado cuenta de lo complicado que es. Dice, y solo de ver lo complicado que es, se lo agradezco. Porque la psiquiatría realmente es compleja. Es difícil entender a la gente. Y difícil entendernos entre nosotros. Y difícil entender a una persona un poco más complicada. Entonces exige estudio y exige experiencia. Exige calle. Exige estar atento a los bares. En los bares se aprende muchas veces más que en muchas academias para cuestiones psiquiátricas. Entonces hay que estar un poco al logro de la vida y mezclar un poco con la vida, ¿no? Porque si no, no tratas a la gente un poco muy formalmente. Y nosotros, la gente que vemos generalmente, pues los graves son gente que vive en los márgenes de la sociedad, ¿no? Son ciudadanos, pero están colocados siempre en los límites, en las fronteras, ¿no? Bueno, Gustavo Lipovetsky. ¿Se escucha? Se escucha. Fernando, bueno, en primer lugar, esta mala costumbre que tenés de perturbarnos y hacernos pensar y movilizarnos un poco con tu experiencia. ¿Por qué jorobarnos un sábado al mediodía? Me pregunto yo. Te quería hacer una pregunta, tal vez un poco insólita, pero es una pregunta clínica, que es, te escuché decir por ahí, en una conferencia, una mención en relación a la denominación de palabra usuario a las personas que acuden a los servicios de salud mental.
¿Qué pensás de esa palabra? ¿Cómo la categorizás, esa denominación? Bueno, yo creo que son... A mí en principio no me molesta, salvo en ciertos contextos. Entonces depende mucho del contexto en el que estés y de dónde estés hablando, ¿no? Pero todas estas palabras que hacen referencia a estas personas que normalmente llamamos enfermos y que no queremos llamar enfermos, pues la propia palabra se va desgastando muchas veces, ¿no? Es decir, que pasa como con los términos que hacen referencia al retraso mental o débil mental, ¿no? Yo soy de la época que todavía se les llamaba imbéciles y no era un insulto. La imbecilidad o la idiocia, ahora cuando lo vemos en los diagnósticos antiguos, nos llama la atención porque son insultos. Dentro de 30 años, cuando lean débil mental o retraso mental, dirán, joder, qué bárbaros, qué poco educados, qué manera de menospreciar a la gente con estos términos, ¿no? La palabra se van gastando. ¿Por qué? Pues porque en sí mismo, pues el débil mental, en cierto modo, es diferente del que tiene capacidad, y antes eran oligofrenias también, y ahora se convirtió en un insulto. Oye, tú, Gustavo, oligofrénico. O sea, me estás insultando, me estás llamando tonto, me estás llamando imbécil, ¿no? Con estos términos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate que muchas veces los propios grupos de usuarios cambian mucho las palabras, ¿no? Porque te escuché decir, que me pareció súper interesante para pensarlo, que era una palabra como que venía de la lógica del capitalismo y del consumo, el ser usuario, ¿no? Y me pareció interesante, digo, ¿no? Hombre, no, realmente si la industria farmacológica tiene tanta importancia actualmente en nuestro trabajo, es porque ha encontrado un campo de consumo, ¿no? Mientras el capitalismo productivo, eso está todavía en la ley vuestra. Es decir, vigiláis en la ley vuestra que no se explote a los pacientes con su trabajo. Y lo especifica claramente. Ahora eso es muy raro aquí. No, eso no existe porque lo que se busca es que sea un trabajo mucho más regularizado, ¿no? Hay empresas que contratan siempre a personas con minusvalía, no solo física, sino psíquica, ¿no? Y esas personas no dejan de ser esas empresas tremendamente explotadoras y están siempre en denuncia. Pero bueno, es un campo ya de una guerra, digamos, entre el empresario y el trabajador. Ya son trabajadores y tienen su contrato. Fíjate qué paso hemos dado adelante terrible. Entonces es difícil que ya una persona explote a pacientes de esta manera, y así lo ponéis todavía un poco en vuestra ley. En cambio, en el capitalismo de consumo, el enfermo mental se ha convertido en un consumidor genial. O sea, ¿cuántos usuarios en cualquier reunión te dicen, con la inyección que me pongo que vale 500 euros, si no me pongo la inyección me dan el dinero a mí? Dice, porque a lo mejor si me dan esos 500, yo no necesito la inyección. O me puedo aguantar sin inyección si tú me echas una mano. Pero eso jamás lo ponen. Nosotros en el propio servicio dijimos a la dirección y a la gerencia, le dijimos, bueno, si ahorramos el medicamento, todo el servicio, ese dinero que ahorramos, ¿le dais para el propio servicio, para contratar más personal? Y nos dijeron que no, que nunca. Y que además eso no sucedería nunca, porque eso rompe el sistema. Y en definitiva está dentro del sistema capitalista y el ministerio está dentro del sistema capitalista. Pero entonces se ha convertido en un gran consumidor de medicamentos y de servicios, porque todos los servicios sociales más desarrollados aquí en España, que les hay muy buenos, todos tienen un copago, la mayoría. Y entonces tienen una ayuda del gobierno y al mismo tiempo, por cada paciente, el tiempo copago que pagan. Entonces es un negocio, no es un negocio, digamos, de gran explotación, pero es el aprovechamiento del paciente para hacer un negocio. Entonces eso tiene sus condicionantes también, como cualquier otra empresa privada. Ahora se han convertido en consumidores, y en el momento que eres un consumidor de 500 euros mínimos al mes, inmediatamente llega el capitalismo detrás de ti, ¿no? Bien. Eso es obligatorio, ¿no? Bueno, pero tenemos... Ahora el término que mejor se usa es superviviente de la psiquiatría. Ese ahora es el que me gusta. Es un superviviente, es alguien que ha llegado de la psiquiatría y ha conseguido salirse. Dicen reunión de supervivientes. Y nos reunimos como reunión decentes, o el saber profano, ese que se dice, ¿no? Entonces ese es un término bonito. Pronto se agotará también, porque cogerá otro sentido, se desgastará, ¿no? Y tendrán que inventar otro. Yo creo que esa es la función propia de nuestro trabajo, ¿no? No es un defecto, sino una dinámica que hay inevitable, forma parte de su lógica.